Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy les traigo una historia llena de emoción, crecimiento y romance. Fuego y creación. Izuku X Momo. Desde pequeño, Izuku Midoriya aprendió de su padre que cada quien escribe su propia historia. Con esas palabras grabadas en su corazón, nuestro joven héroe de cabello verde comenzará un nuevo camino lleno de retos, amistad y sentimientos que nunca imaginó experimentar, especialmente junto a Momo Yaoyorozu, una chica que encenderá en él algo más fuerte que el fuego del combate: el amor. Una historia de pasión, superación y destino, donde ambos descubrirán que incluso los héroes necesitan un corazón que los inspire. Suscríbete a Izuku Fanfiction y sígueme en mis redes sociales que están en la descripción. Capítulo 50. Yarima Midoriya, Origen PT1. Aquel día, el mismo día que el pecoso se despertó en el hospital, lo dieron de alta pues las heridas no eran tan graves. El problema había sido que por alguna extraña razón había perdido algo de masa corporal al igual que electrolitos y algo de sangre. Los preparativos para el funeral de la peli violeta habían comenzado a prepararse. Era un día de luto, un día en el que la UA y la ciudad recordaran por siempre. Hubieron varias personas muertas y destrucción. Además, los medios de comunicación se habían enterado de la muerte de una alumna de la UA. Todo iba bien, o eso parecía, pues Yarima dijo que quería ver al pecoso, dijo que quería hablar con él, por lo que fue a una prisión donde ella se encontraba. Aunque no fue solo, Momo y Shoto lo acompañaron, también su profesor fue al igual que su actual maestra Miruko. La mayoría de los involucrados estaban ahí, en presencia de la asesina y internacional culpable de la muerte de la mejor amiga del trío. La villana estaba de pies y mano, también había objetos que evitaban que ella tocase sus dedos o manos entre sí. Jam. Vaya, creí que no vendrías, verdecito. Izuku. Cállate, ¿de qué querías hablar? Jam. Realmente de nada, los encargados dijeron que yo dije eso para que vinieran ustedes, dijo en un tono burlón. Uno de los encargados de la prisión llegó con unos documentos en mano con una cara preocupada. Esta no dijo nada y se los dio al pecoso. En el momento en el que abrió esos documentos su mirada cambió totalmente. Se trataban de exámenes de sangre en donde se confirmaba que Izuku y Yarima eran hermanastros. Izuku. Entonces, ¿qué sucedió? ¿En qué momento mi padre engañó a mi madre? Jam. No, la verdadera pregunta es ¿cuándo nuestro padre engañó a mi madre? Izuku. No sé qué haya sucedido, pero te exijo que me digas todo detrás de ti. Tu historia, pasado, habilidades. Quiero saber en qué punto de la historia estuve yo cuando tú naciste. Aizawa. De eso no te preocupes, Midoriya, ya habíamos hablado y de todas formas está obligada a decirnos todo sobre ella. Jam. De todas formas lo haría. Aizawa. Bien, entonces dinos de dónde vienes, quién eres, cuáles son tus orígenes, de dónde eres. Jam. Ja, bien, antes de que sepan de mí, primero hay que retroceder tiempo atrás antes de que yo naciera, y esto es lo que dijo mi madre, y después les contaré mi recorrido. Yo soy Yarima Midoriya. Yarima Midoriya. El origen. Parte 1. Retrocedamos en el tiempo algunos cuantos años, más bien dicho, años antes de que Yarima naciera. Un hombre pelinegro se encontraba bajando de un avión de vuelo internacional que provenía de Japón. Consigo traía algunas maletas y portapapeles al igual que un portafolio con un logotipo de la UA. Este hombre, reconocido como Isashi Midoriya aka Dragonman, entró al país de los Estados Unidos, sin ningún rumbo, solo con el objetivo de saber más sobre otras culturas y sus héroes. Isashi. Vaya, con que así se siente estar en el continente americano. Antes de llegar ahí había comprado un departamento que con el dinero que su profesión como héroe le dejaba, no era un lugar muy grande, pero era bastante cómodo como para una o dos personas. En la noche del mismo día en el que llegó hubo un incendio cerca de donde la hora habitaba. Sin dudarlo ni un poco se puso su traje y saltó hacia el peligro. Ahí dentro se le informó que aún había una mujer atrapada entre las llamas y el único héroe presente era él, por lo que rápidamente entró al edificio y rescató a una mujer ojirubí de pelo negro, quien solo lo miró a los ojos y se desmayó al faltarle oxigenación. El pelinegro se sintió con la obligación de quedarse con aquella mujer y la llevó al hospital y esperó a que se recuperara del incidente.
Pasaron varias horas desde que aquella mujer había sido hospitalizada, así hasta que en la mañana los médicos le dieron noticias al joven héroe sobre el estado de aquella mujer. Cuando Hisashi entró, notó que los brazos de la mujer tenían la apariencia de pequeños dragones. La mujer lo miró y preguntó directamente si él la había rescatado. Hisashi: así es, dime, ¿cómo te sientes? Mujer: estoy bien, disculpa la apariencia de mis brazos, son parte de mi Kirk y a veces no los controlo. Hisashi: tranquila, todos hemos tenido ese problema. Disculpa, ¿puedo saber tu nombre? Mujer: yo, pues, me llamo Yarima Schneider. Hisashi: es un gusto, yo soy Hisashi Midoriya aka Dragonman, héroe de Japón. Yarima: ¿de Japón? No es muy común ver héroes de esos lugares aquí. Hisashi: lo sé, es solo que vine porque me interesé en conocer culturas. Yarima: dime, ¿por qué sigues aquí si ya me salvaste? Hisashi: pues la verdad no lo sé, me sentí con la obligación de quedarme aquí. ¿Tienes familiares que puedan cuidarte? Yarima: no, no tengo a nadie que esté aquí, solo yo y nadie más. Esas palabras de la mujer crearon un nudo en la garganta del pelinegro. Quizás se arrepentiría de lo que estaba a punto de decir, pero se sintió obligado. Hisashi: vendré todos los días hasta que estés bien. Diciendo esto, el héroe se fue del hospital dejando a aquella mujer sola. Pasaron varios días y el héroe cumplió su promesa de ir cada día. Como agradecimiento, la mujer lo invitó a comer a su casa una vez que ella estaba recuperada. Lentamente sensaciones en el pecho del pelinegro comenzaron a aparecer, sensaciones que jamás había sentido. Años después ambos se seguían viendo continuamente, y algo apareció entre ellos, un amor extraño que nació de casualidad. Esto resultó en un matrimonio y después en el nacimiento de una niña de piel blanca, ojos rojos brillantes como los de su propia madre y cabello tan oscuro como el de su padre. A decir verdad, aquella niña era muy parecida a su madre, por lo que optaron llamarla al igual que su progenitora. Yarima Midoriya había nacido. Aquella niña creció con una figura paterna que admiraban mucho al punto de decir que ella sería una gran heroína. Aunque las cosas comenzaron a cambiar, la niña descubrió su Kirk a una edad normal, pero para eso, Hisashi se había ido a Japón de nuevo con la excusa de que tenía trabajo que hacer allí, dejando a una mujer embarazada con una hija. Desde ahí las cosas comenzaron a empeorar. El día que la niña había descubierto su Kirk ocurrió algo terrible. La niña se encontraba en el jardín de su casa cuando de repente 4 pequeños dragones salieron de su espalda. La mujer se emocionó de ver a su hija, pero de un momento a otro los ojos de la niña se llenaron de sangre y la pobre infante gritó por el insoportable dolor de sus ojos. El médico le dijo que según las radiografías e investigaciones se había llegado a la conclusión de que la joven tenía una malformación en su parte cercana entre el cráneo y la columna y que además el Kirk que había despertado era incompatible con su cuerpo, por lo que cada que intentara usar su habilidad eso sucedería. Lamentablemente tampoco podían hacer algo los médicos, por lo que era un caso sin escapatoria. Al día después del descubrimiento de su Kirk, la niña fue a la escuela con una venda en cabeza la cual cubría uno de sus ojos, llamando mucho la atención. Extra. Hey Yam, escuché que despertaste tu Kirk, jaja, creo que debería llamarse chorro de sangre, jajaj. Los demás niños presentes comenzaron a reírse de la pequeña Yam. Ella no tenía la culpa de sus problemas con su Kirk. Los días de bullying se repetían a diario. Algunos la golpeaban porque decían que sus padres les habían dicho que cuando el Kirk y el individuo no encajan es porque el hijo o hija era el resultado de un demonio y una mujer. Esas tontas leyendas eran las que provocaron los abusos hacia ella. Un día, la pequeña Yam se hartó, activó su Kirk y atacó a un niño de su edad, lastimándolo de gravedad, y al mismo tiempo que usó su habilidad sus ojos comenzaron a sangrar al igual que una tos raspada su garganta y consigo también atraía sangre. Había padres presentes ese mismo día y todos creyeron que la niña estaba maldita. La infante solo pedía ayuda en ese momento y nadie acudió a su ayuda, ni siquiera los héroes que estaban ahí, pues creían que algo malo les sucedería si se acercaban. La niña estaba encima de un charco de sangre. Su madre llegó y la llevó a un hospital en donde lo hicieron lo posible para que no perdiese sangre. Yarima, madre. Perdón Yam, perdóname por ponerte en estas situaciones, dijo con tristeza. Yam, hija. No te preocupes mami, no es tu culpa. Ese mismo día las Pelinegra fueron dadas de alta y más tarde se enteraron de que aquel niño que había atacado quedó paralítico pues los dragones le hirieron pestes delicada de la cabeza. El rechazo hacia la niña creció más, ahora en verdad creían que estaba maldita. Un día de escuela, cuando la joven Pelinegra tenía 14 años, esta regresaba de la escuela, hasta que fue detenida por un grupo de chicas que comenzaron a golpearla. Razón:
Estaba maldita, donde quiera le tenían miedo, creían que atacaría a alguien y los dejaría igual que aquel niño. Chica 1. Deberías matarte, a ver si así obtienes un Kirk que sí funcione y no mates a nadie. Chica 2. Por eso nadie te habla Jam, eres una fenómena. Chica 3. Aléjate de aquí, solo traes mala suerte. Chica 4. Sí, tanta mala suerte que hasta por tu culpa tu hermana no pudo caminar. La pelinegra podía aceptar que se merecen con ella, pero con su hermana paralítica jamás. Jam. Cállense. No saben todo lo que me ha pasado. Chica 1. Lo sabemos, por eso queremos que te mates y ya no estorbes, la sociedad está mejor sin personas como tú. Las chicas terminaron de golpearla y esta quedó en el suelo, llorando, nadie la aceptaba, era diferente a otras personas pero su aspecto al usar su Kirk asustaba a las personas y por lo que ya había hecho una vez no ayudaba mucho. Una de las chicas regresó y terminó por darle la última apuñalada. Chica. Por eso tu padre jamás volvió por ti, porque saliste defectuosa y no te quiso así, fenómeno. La joven pelinegra se levantó del suelo y recogió sus cosas para meterlas en su mochila, regresó a casa llena de moretones y sucia, al entrar a su casa, lo primero que encontró fue a que hermana en su silla de ruedas, ella había nacido con un problema en sus piernas lo que le impedía caminar. Jam. Emma, llegaste temprano. Emma. Jam, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Jam. No es nada Emma. Nada. Está sangrando mucho. Y tiene moretones. La pelinegra se acercó a su hermana menor, se sentó de cuclillas a la altura de su hermana, le acarició la cabeza y le dio una gran sonrisa. Jam. No es nada, tranquila, siempre estaré aquí para cuidarte. La joven se fue a su cuarto y se dejó caer en su cama para luego envolverse en sus cobijas para lamentarse sobre su vida. Jam. ¿Y si papá nunca regresó porque salí defectuosa? ¿Es mi culpa? ¿Porque no me aceptan? ¿Porque me rechazan si nunca les he hecho daño? La puerta de la sala principal fue cerrada con fuerza y los llantos de la madre de las jóvenes se escuchó por toda la casa, la pelinegra rápidamente bajó corriendo y miró que su madre tenía una foto entre manos. La chica le arrebató la foto y en ella se mostraba a su padre con una mujer el día de su boda y en otra foto su padre con la misma mujer peliverde junto a un pequeño niño peliverde, su padre había traicionado a su madre. La joven al ver el estado de su madre solo la abrazó, pero de inmediato la mujer se soltó. Yarima. Jam, hoy vine un cliente, necesito que te lleves a tu hermana a tu cuarto y no la dejes salir. Jam. Mamá, pero yo. Yarima. Hazlo. Su madre había comenzado a prostituirse debido a que su situación económica era de lo peor, y Dasi nunca se había preocupado por ellas y nunca les mandó dinero ni nada. La joven guardó la foto y llevó a su hermana a su cuarto, subió el volumen de la tele y se quedaron juntas. Emma. Jam. Dime, Emma, papá va a regresar. Nunca lo conocí, por eso quiero verlo. Jam. Algún día lo verás, hermanita, algún día. Minutos más tarde un disparo y gritos de una mujer se escucharon en el piso de abajo, la pelinegra bajó corriendo encontrando la imagen de su madre muerta de bala en la cabeza y a un héroe local con un arma en mano. Héroe. Mierda, creí que no tenía familia. Jam. Mamá. ¿Qué hiciste, estúpido? Héroe. Bien, supongo que tengo que acabar contigo también y culpar a alguien más por las muertes. Jam. ¿Qué? Se supone que eres un héroe, no puedes hacer eso. Héroe. Claro que puedo, no entiendes cómo funciona esto. La hermana menor se asomó por las escaleras y el héroe se percató de su presencia. Héroe. Son dos, supongo que de ella también. Aquel héroe apuntó con un arma a la niña en silla de ruedas y la pelinegra saltó al cuello de aquel héroe y lo comenzó a golpear. El héroe usó su Kirk y aumentó la gravedad en la chica para dejarla en el suelo. El profesional apuntó de nuevo a la niña, pero la Ojirubi activó su Kirk y los dragones detuvieron el disparo. Uno de los dragones tomó a su hermana y el efecto del Kirk desapareció, por lo que después cargó a su hermana entre brazos. Sus ojos comenzaron a sangrar al punto de que manchó también sus manos. La hermana mayor cargó a su hermana en brazos y salió corriendo de su casa. Al mismo tiempo el héroe fue tras ellas alertando a varios policías sobre una niña asesina que había raptado a una niña paralítica. Los policías de la ciudad comenzaron a buscarla, mientras que el héroe también las buscaba. Estas estaban descansando en un parque escondiéndose. Emma. ¿Qué pasó, hermana? Jam. Ese maldito asesinó a mamá. Las lágrimas aparecieron en los ojos de ambas, escucharon al héroe y la midorilla mayor cerró de nuevo a su hermana. Un policía las vio y le disparó a la joven pelinegra hiriéndola en su brazo izquierdo. Emma. Jam, tu brazo.
Jam. Está bien, saldremos de esta. Los disparos continuaron y las autoridades seguían buscándola incluso en noche. Ambas se refugiaron en una cabaña fiera de la ciudad y ahí la hermana menor trató de sacar la bala sin ningún éxito. Emma. Perdón, soy una inútil, no puedo ni ayudarte. Jam. Tranquila, no digas eso de ti. Abrazó a su hermana menos para que ésta se quedara dormida a pesar de que el dolor era insoportable. Durante la noche tuvo un sueño, una mujer vestida de blanco apareció frente a Jam, esta le dio la mano. Mujer. Intercambio equivalente, de Miyajin. Dicho esto, la pelinegra se despertó alterada por tal sueño, y miró como una extraña masa negra flotaba frente a ella, tocó su brazo y notó que no le dolía y la bala ya no estaba. A la mañana siguiente, la pelinegra dejó a su hermana en la cabaña y salió a la ciudad para buscar comida, sin embargo las personas la reconocieron de inmediato y alertaron a los policías y héroes. La joven corrió por las calles, mientras balas de armas la rozaban y algunas impactaban en ella. La chica llegó a la cabaña y cargó de nuevo a su hermana. Emma. Estás sangrando por todos lados. Jam. Eso no importa. Emma. No, siempre dices que no importa o que no pasa nada por más que sufras. No sufras sola y preocúpate por ti por lo menos una vez. Jam. No ahora. Vámonos que nos están buscando. Una bala de escopeta impactó en el brazo izquierdo de la pelinegra mientras corría con su hermana en brazos, seguido más balas impactaron en el abismo brazo y estas cayeron al suelo. Emma. Hermana, déjame ayudarte. Jam. No. Vámonos. Emma. Ya no puedes cargarme, no con tu brazo así. Déjame y vete sin mí. Jam. Jamás, no pienso dejarte aquí. Emma. No, vete. Yo no aporto nada. Vete. Jam. Te dije que no. Saldremos de esto juntas. Con las fuerzas restantes la hermana mayor se cargó a su hermana de nuevo y otras balas impactaron en sus piernas pero aún así seguía avanzando. Emma. ¿Recuerdas aquel día en el columpio? Jam. Mientras corría, sí lo recuerdo, ¿qué con eso? Emma. ¿Recuerdas que dije que quería un mundo sin guerras, sin sufrimiento? Jam. Lo recuerdo perfectamente. Emma. Cúmplelo, si no sobrevivo, trae paz a este mundo, un mundo sin pecados, te lo encargo. Jam. No digas eso. Emma. Hermana, quiero que me prometas que lo harás si algo me sucede, que crearás ese mundo. Jam. Con lágrimas en sus ojos, lo haré, pero ahora la prioridad somos nosotros. Una bala de alto calibre impactó en brazo de la pelinegra haciendo que éste se despegara de su cuerpo para después ambas hermanas caer. Había perdido un brazo y el otro estaba totalmente herido y sin fuerzas. Emma. Hermana. Jam. Calma, estoy bien. Emma. No estás bien. Vete sin mí. Jam. Ya lo repetí muchas veces, ambos huiremos de la maldita sociedad. No importa lo que me cueste o lo que tenga que hacer. La joven mordió la blusa de su hermana y comenzó a arrastrarse jalando a su hermana con los dientes. Emma. Déjame aquí. Vete. Ambas jóvenes seguían arrastrándose por el suelo con sus últimas fuerzas hasta que encontraron al héroe culpable de la muerte de su madre. Héroe. Las encontré. Jam. Hijo de perra. Héroe. No puedo dejar que huyan y dañen mi imagen, les apunta con un arma, si dicen algo podría meterme en problemas. El profesional le disparó en la cabeza a Emma y esta murió al instante. Jam. Hermanada. Maldito. La pelinegra activó su Kirk con sus últimas fuerzas y los dragones lo mandaron lejos de un golpe. Jam. Emma, hermanita, no te vayas, tienes que vivir. Tenemos que salir de esto. Responde. La hermana menor no dio ni una respuesta, simplemente se quedó ahí sin moverse más. Jam. No. No. Despierta. No me dejes. Tenemos que cambiar este mundo. No me dejes sola. Una vez más el héroe regresó con algunas heridas. Jam. Porque las mataste a ambas. Héroe. Parece que no conoces la historia. Jam. Historia. Héroe. Tu padre Dragonman me debe muchas cosas, él metió a mi hermano a la cárcel sin ninguna prueba, solo usó si puesto como héroe y lo condenaron a pena de muerte, así que le pagué con la misma moneda, quizás, si él no las hubiera abandonado, podríamos haber llegado a algún acuerdo, pero lastimosamente las abandonó. Ahora, muere. Aquel héroe le disparó en el pecho a la joven y la dejó tirada en el suelo, esta sintió como su aliento se iba y sintió como si se estuviese hundiendo en un gran lago. Abrió los ojos de nuevo y se encontró en un hospital extraño en donde miró a una mujer llena de vendas, esta se acercó a ella, la mujer se levantó y una masa negra con forma semi-humana apareció detrás de la mujer. Jam. ¿Qué está sucediendo? Mujer. Así que tú eres la nueva, me pregunto qué línea evolutiva desarrollarás tú. Jam. ¿De qué habla? ¿Dónde estamos?
Mujer. Estamos dentro de tu conciencia, mi nombre, no lo recuerdo, pero ahora, le da la mano, eres parte de la siguiente generación 4. Cuando la Ojirubi le dio la mano, sintió como una extraña energía fluía en todo su cuerpo y de un momento a otro se desmayó. Cuando abrió los ojos de nuevo, se dio cuenta que estaba aún tirada en el suelo con el cuerpo de su hermana por un lado, la tocó notando que estaba fría y no tenía pulso. Se arrodilló frente a ella y pegó un grito de dolor que desgarró su garganta. Usó su kirk para cavar un hoyo en la tierra, en donde enterró el cuerpo de su querida hermana. Se arrodilló frente a ella y le prometió algo. Jam. Hermanita, haré cumplir tu sueño, un mundo de paz, sin guerras, sin sufrimiento, y cuando eso suceda, purgaré los pecados de todos, llegará el nuevo mundo, lo haré porque es tu sueño, no te irás en vano. Cuando se le cantó notó que sus heridas habían desaparecido, sin embargo su brazo aún estaba destrozado pero no sentía ningún dolor, podía ver su propio hueso y los nervios, pero no sentía dolor, además, una masa negra estaba rodeando su brazo faltante. Jam. ¿Qué será esto? Cuando quiso avanzar pisó un papel, o por lo menos eso creyó en un principio, miró en su suela y se percató que eran las fotos por las cuales su madre había llorado. Jam. Hisashi, entonces, nos cambiaste por esa, mi madre sufrió por ti mucho tiempo y así le pagaste. Engañándola y teniendo otra familia. Un rencor había comenzado a crecer dentro de la joven, la rechazaron, la hirieron, la tacharon de los peor, la culparon del asesinato de su madre y de su hermana, y los héroes terminaron de hundirla en ese agujero de odio del que ama saldría. Jam. ¿No se supone que los héroes velan por el bien de los demás? No es así. Entonces, ¿por qué nunca he encontrado un héroe sincero? Todos, absolutamente todos me destrozaron. El odio hacia la sociedad y los héroes tomaba mucho más espacio en el corazón de la incomprensible chica. Jam. Juro que los haré pagar a todos, pero primero, Hisashi, tendrás que pagar, por tu culpa me sucedió todo esto. ¿Qué harás cuando sepas que ellas murieron? El nuevo mundo estará bajo mi mando una vez completada mi venganza, todo lo que amas desaparecerá entre mis manos. Así, es como se originó la asesina internacional conocida como Im, la asesina que lo perdió todo a los 15 años, a lo que todos la tachaban de lo peor sin conocerla, la historia de una chica que fue abandonada por la sociedad. Pasaron algunos días desde que murió su hermana y pese a ello aún sufría por su muerte, por extrañas razones su brazo izquierdo había dejado de sangrar pero seguía incompleto, llegó a donde un hospital abandonado y buscó todo tipo de utensilios para cortarse ella sola los restos del brazo que solo estorbaban, cuando trató de cortarse, un hombre castaño entró a ese hospital alertando a la chica. Jam. Aléjate. Aléjate o sufrirás las consecuencias. Hombre. Tranquila, déjame revisar tu brazo. Jam. Le apunta con unas tijeras, ¿me quieres arrestar? Hombre. ¿Arrestar? ¿Por qué? Ni te conozco y tampoco soy policía. Con esas palabras fueron suficientes para calmar a la joven, el hombre castaño llegó a donde ella mirando su brazo. Hombre. Me sorprende que sigas viva, ven te llevaré al barco. Jam. ¿Qué? Hombre, solo sígueme, ahí podré hacerte algo para que no sufras por eso. Ambos salieron del hospital hasta llegar a una cosete donde había un barco, algunos jóvenes se encontraban ahí, además el aspecto de su brazo llamaba mucho la atención por lo que todos miraban, la chica, notó que muchos de ellos tenían prótesis de metal muy extrañas, una vez dentro, ambos llegaron a una sala de cirugías, en donde la aplicaron anestesia local y el hombre removió el resto del brazo y colocó una prótesis con ayuda de su kirk, el proceso tomó varias horas pero fue exitoso. Hombre, trata de mover los dedos. La joven con éxito logró mover los dedos de aquella prótesis. Jam. ¿Pero cómo es esto posible? Hombre, medicina avanzada, he estudiado mucho medicina y el cómo crear prótesis perfectas, por cierto, me llamo, bueno, todos aquí me llaman maestro, ¿cómo te llamas? Jam. Yarima Midoriya. Hombre, eres la chica a la que acusan de asesinato de su madre y hermana, ¿cierto? La joven bajó la mirada con lágrimas en sus ojos. Hombre, sé que no lo hiciste, tus ojos y tu reacción lo dicen todo. Jam. Los héroes me arrebataron mi felicidad, las personas también, me insultaron, hirieron, gritaron, humillaron. Me han hecho de todos, los odio. Hombre, entonces. Eres como nosotros. Yarima Midoriya, Origen PT2. Retomando el capítulo anterior. La joven Ojirubi quedó confundida ante tales palabras del adulto, eres como nosotros. Esas palabras retumbaron en su cabeza por algunos instantes hasta que ella misma se hizo regresar en sí misma. Jam. ¿Cómo, ustedes? Hombre.
Claro, eres como todos nosotros, todos y cada uno de los jóvenes que ves aquí han pasado por cosas como tú y yo. Jam. ¿Y qué te sucedió a ti? Hombre, mis padres me abandonaron en un orfanato, es una larga historia, pero lo importante aquí es que todos somos como una familia. ¿Quieres unirte a nosotros? Jam. ¿Pero qué es lo que ustedes buscan o quieren? Hombre, venganza, todos aquí buscan venganza ya sea de una manera u otra, además, nos ayudamos entre nosotros a cumplir esas venganzas, una vez que todos estén satisfechos, comenzaremos nuestro plan más en serio. Jam. ¿Plan? Hombre, buscamos la paz, sé que contradice lo que queremos hacer pero la única manera en la que todos estén en paz es pagando sus pecados, todos deben pasar por nuestro mismo sufrimiento, y una vez que todos sean purgados, encontraremos la paz, adiós a las guerras, religión, política, y finalmente alcanzaremos la perfección. Jam. Eso, suena a lo que mi hermana hubiera querido, también buscábamos alguna manera la paz de este mundo, pero también quiero vengarme, mi padre echó a perder mi vida al tener otra familia con otra mujer, y la sociedad terminó de apalearme con sus insultos y maltratos. Hombre, ¿lo ves? Encajas con nosotros. Jam. Entonces, me uniré a ustedes. Hombre, así se habla. Por cierto, dime Mike o maestro, como quieras, las dos maneras están bien. Jam. Te diré maestro, me ayudaste así que lo mínimo que mereces es respeto. Mike. Como quieras, a unas. Antes de decir algo uno de los presentes en el pequeño barco entró a la sala alarmado. Extra. Maestro, los héroes y la policía vienen. Mike. Mierda. El hombre corrió hasta la parte de afuera, lo primero que encontró fue a un héroe combatiendo a algunos de la tripulación, instantes después la peli negra salió a ver la escena, policías comenzaron a entrar al barco, el héroe fue directamente a atacar al castaño mientras que los demás tripulantes combatían los policías. Los hombres de azul de inmediato reconocieron el rostro de la Ojirubi, por lo que rápidamente fueron a tratar de atraparla también, su primera reacción fue usar su Kirk y usar los dragones para combatir los policías, mientras esto sucedía, el héroe presente se apareció frente a ella. Héroe. Quizás seas una asesina, pero sigues siendo débil ante mí, muy débil. Jam. Los héroes me tienen harta. Uno de los dragones atrapó al héroe y seguidamente los demás también lo sujetaron. Jam. Escúchenme policías. Si valoran sus vidas y la de este héroe, lo mejor será que se larguen de aquí. Como pueden ver, uno de estos dragones tiene sus dientes en la vena yugular de este héroe, si se acercan o le hacen daño a alguien en esta tripulación, haré que esta criatura clave sus dientes en el cuello del héroe. Los presentes admiraban la valentía de la joven guerrera y los policías se limitaron solo a mirar la situación. Jam. Váyanse. Y lo dejaré vi. Una bala impactó el pecho de la chica, aquella bala provenía de un helicóptero militar, una masa negra cubrió la herida y esta se curó al instante, la chica se levantó de nuevo e hizo que un dragón apretara sus dientes para quitarle la vida al héroe, seguido de esto, los motores del pequeño barco se encendieron y este comenzó a andar, al mismo tiempo, la Ojirubi combatió a los policías junto a otros de la tripulación, constantes más tarde helicópteros militares se acercaron, la joven hizo que en los hocicos de sus dragones aparecieran bolas de fuego las cuales dispararon a los helicópteros y los destruyeron, minutos después de cortos combates la huida fue un éxito. Mike. Gracias Yarima, si no hubiera sido por ti, estaríamos en prisión jaja. Jam. Ellos se metieron conmigo, se lo merecían. Los jóvenes tripulantes se acercaron a ella para agradecerle sus acciones y para darle una cálida bienvenida a su nueva familia, una vez más, la peli negra había encontrado aquel cariño que los héroes le habían arrebatado. Jam. ¿Y a dónde vamos ahora, maestro? Mike. Vamos a ir a Madrid. Jam. ¿En serio? Mike. Claro, de ahí es de donde venimos. Bienvenida a la familia, pequeña Yarima. Jam. Muchas gracias maestro. Mike. Te diré algo, antes de empezar a trabajar o consumir tu venganza, tienes que entrenarte Kirk, de hecho estás sangrando. Jam. Mierda, es mi Kirk, mi cuerpo y Kirk son incompatibles, esa es una de las razones por las que casi no lo uso. Mike. Había visto casos de cuerpos incompatibles pero el tuyo es extremo, en fin, entrenarnos tu brazo mecánico y tu primer trabajo te lo daré después de que conozcas a los demás integrantes y ya que estés a ti 100% de capacidad. Jam. ¿Entonces hay más? Mike. Sí, hay otros cuantos que debes conocer en nuestra organización. Jam. No esperaba que fueran más. Mike. Ja, el mundo es grande niña, ve a descansar, pareces estar muy cansada. Tu camino ha comenzado.
La joven descansó esa noche en la cual se encontró con una mujer en su sueño, una mujer que le hablaba sobre el kit de contacto dimensional. Los días pasaron y la Ojirubi conoció al resto del grupo, un enorme grupo de adultos y jóvenes que los unía la misma razón, venganza. Los meses pasaron y la joven logró adaptarse a su prótesis. En esos meses la chica despertó ese extraño kit de reflejar ataques, obviamente continuó entrenando todas sus habilidades de combate, al mismo tiempo hizo muchos amigos y compañeros en el grupo de los conocidos como Revolución del Futuro. Un año después de esos sucesos, Yarima junto a su maestro Mike asistieron a una mansión en Madrid, la mansión Goldman, en donde encontraron a un hombre de pelo blanco quien había contactado con ellos para un trabajo. Me presento, yo soy Morgan Goldman, los he llamado a ustedes porque necesito que eliminen al dueño de una empresa enemiga, Mike. ¿Y qué ganamos nosotros? Morgan. Libertad, controlo una parte de las autoridades de aquí, puedo contactar con las autoridades y hacer que no los detengan. Además, me enteré que la joven aquí es la persona que deja las marcas IM en sus asesinatos. Jam. Así es, soy la de las marcas. Morgan. En fin, ¿harán el trabajo? Mike. Con gusto lo haremos. Alumna y maestro se dirigieron con un par de armas a donde la competencia de aquel peliblanco. Su misión fue un éxito, asesinaron al jefe de la competencia de aquella empresa. Además, la imagen y el nombre de aquel empresario se quedarían grabadas en la cabeza de la Ojirubi para siempre, pues se la hacían curiosas y repugnantes las acciones de los grandes empresarios. Los años pasaron, y la organización ganó renombre en toda Europa y algunas regiones de Asia. Eran conocidos como el grupo que lo cambiaría todos de la manera socialmente incorrecta. Un día, esta organización contactó con los Yakuza, quienes prometían balas especiales que quitaban los quirks. En la noche de ese día, Mike y Yarima tuvieron una conversación en donde el castaño le recordaba todo por lo que luchaban y hacia dónde iban, pues él presentía que esa noche él moriría. Mike, Yarima y otros cuantos jóvenes asistieron a la reunión con el joven líder de los Yakuza. Mike, ¿cómo podemos referirnos a ti? Díganme Overall. Jam. ¿Tienes las balas? Overall. Así es, tengo muchas de ellas, y lo único que necesito a cambio es el dinero que les dije. Mike. No te preocupes, te pagaremos. Overall. Le da una pequeña caja con balas, ¿puedo saber la razón de su compra? Jam. Venganzas, todos deben sufrir lo que todos nosotros hemos sufrido, muchos héroes serán Kirkles por esa razón. Overall. Los quirks solo traen problemas. Como sea, espero el envío en 2 días. Antes de que el hombre de la extraña máscara se fuera, tocó el suelo y 2 dagas de concreto atravesaron a un par de jóvenes presentes, y no cualquier par, sino a los mejores amigos de Jam. Jam. Maldito. El hombre del pico le disparó a la chica, así está perdiendo su kirk. Overall. ¿Lo ves? Esas balas funcionan, ese par me da igual, que se mueran y ya. La Ojirubi se arrastró por todo el suelo tratando de detener al asesino, sin embargo, fue inútil. Jam. Ese maldito me las pagará. Mike. ¡Cuidado! Un par de cintas blancas estuvieron a punto de atrapar a la joven. Si no hubiese sido por el castaño, las cintas desaparecieron de nuevo y de donde salieron un hombre pelinegro con extraños lentes y unas vendas blancas apareció de entre las sombras. Mike. RSRA. Así que aquí es donde se escondían. La ONU necesitó de mis servicios para detener a tu banda criminal juvenil. Mike. Los limpiaremos de todos sus pecados, entiéndanlo. RSRA. Por medio de hacer cosas ilegales. Ja, olvídenlo, los arrestaremos y si se oponen, nos veremos en la obligación de pasar los límites de lo que nuestros trabajos nos permiten. El pelinegro lanzó una de las vendas y la Ojirubi las rechazó con una katana. Jam. Qué bueno que mande pedir esta katana desde USA. RSRA. Son hábiles, me veo en la obligación de acabar con ustedes. Mike. Jam, corre, vete. Jam. ¡No! No lo dejaré aquí con este maldito héroe. Mike. Sé lo que te digo, vete. No dejes que tus sentimientos interfieran en las decisiones del grupo de nuevo. La Ojirubi salió corriendo del lugar, pues sabía perfectamente a lo que su maestro se refería. Al correr el pelinegro quiso detenerla, sin embargo el castaño detuvo el ataque para enfrentarse con él. Mike. Primero tendrás que pasar sobre mi cadáver antes de siquiera ponerle la mano encima a cualquiera de mis alumnos.
El castaño juntó la palma de sus manos y pilares de concreto se dirigieron al pelinegro, este activó su Kirk y anuló el del contrincante para así combatir mano a mano. La joven sintió como poco a poco su Kirk regresaba a su cuerpo, pero al mismo tiempo un olor a gas la distrajo, no le dio mucha importancia en el instante, pues creyó que era normal en un edificio tan grande. En cuando saltaba en los techos de otros edificios una explosión llamó su atención, algo había explotado y un incendio comenzó a cubrir el edificio. Por un lado de la joven, un adolescente rubio compañero de ella pasó por un lado. Jam, ¿dónde está el maestro? Se quedó dentro del edificio, vámonos. Jam, ¡No! no lo abandonaré. Tenemos que irnos. Jam, vete tú. No dejaré al maestro. Lao Hirubi regresó a donde el edificio, al llegar logró observar cómo el pelinegro de las vendas salía limpiándose las manos. La joven se dirigió hasta donde él y le dirigió la palabra. Jam, ¿en dónde dejaste a mi maestro? Erreseread, murió. Jam, ¿qué? Erreseread. De hecho todos murieron, toda la organización se encontraba dentro en otros combates, soltamos el gas para provocar el incendio, a decir verdad, era mejor que todos murieran antes de que siguieran haciendo daño. Una lágrima recorrió la mejilla de la chica, una vez más le habían arrebatado todo lo que amaba, una vez más la rabia la consumía, una vez más sentía como la ira se fusionaba con su ser. Jam, ¿por qué no lo salvaste? Erreseread, ya te lo dije, el mundo estaba mejor sin ellos. Jam, había vidas jóvenes dentro. Erreaeread, eso no importa. Jam, muere. La joven se abalanzó contra el héroe, este le borró su Kirk pero Lao Hirubi activó el contacto dimensional y usó el Kirk de rayo y de Miyajin, esta se cubrió en una masa negra mientras que rayos caían del cielo. Erreseread, me habían dicho que tú eras a quien teníamos que eliminar primero porque eras la más peligrosa, veo que tenían razón. Entre lágrimas y llanto la chica trataba de atacar al héroe, un rayo cayó cerca de él al mismo tiempo que su contrincante lo golpeó con un gancho derecho directo en el abdomen, este rayo ocasionó una segunda explosión en el edificio haciendo que ambos contrincantes salieran volando. La chica al ver que ya no podía hacer nada se fue corriendo sin rumbo pues aviones y helicópteros militares buscaban al resto de la pequeña organización. Horas más tarde la joven llegó hasta un barco de carga que había comenzado a moverse y finalmente descansó ahí. Jam, mierda. Maldita sea. Murieron. Otra vez a los que más amaba murieron. Decía entre llantos, maldición. Un grito desgarrador fue escuchado en los cuatro vientos, la chica lo había perdido todo de nuevo, perdió todo en nada y se quedó con nada en todo. Entonces, ¿cuál era su meta? ¿Qué haría a partir de ahora? El odio hacia los héroes había crecido aún más, y el hecho de seguir sin encontrar a Hisashi la frustró más, por lo que tomó una decisión, buscaría a Hisashi en su país natal Japón, y una vez que su venganza concluyera, cargaría con los deseos de sus amigos, compañeros y maestro juntos, el sueño de un nuevo mundo lleno de paz por medio del dolor y redención de la sociedad. Aquel barco de carga en el que había subido la llevó directamente hacia Rusia, una vez allí buscó las rutas más fáciles de llegar a Japón, tardó algunas semanas en llegar, las autoridades internacionales habían puesto reglas más duras para evitar que ella misma entrara, pues ya era buscada en América, Europa y regiones de Asia debido a su peligrosidad. Un día, llegó a Japón, en el momento que bajó del barco recordó lo que su maestro le había dicho sobre una organización conocida como la Liga de Villano y All for One. Antes de llegar al país japonés se había informado sobre los integrantes de esta organización, líder, secuaces, metas etc. Una vez bajó del barco en el que se transportaba a algunos héroes, lograron verla y comenzaron a perseguirla. Fin del flashback. Jam. Entonces los héroes comenzaron a perseguirle hasta que los perdí. Después encontré a Shigaraki. Tiempo después de los sucesos que ustedes ya conocen, me enteré que aquí la gran heroína Creati Yaoyoro Sumomo fue la responsable de la muerte de Hisashi. Normalmente en mis asesinatos dejaba las marcas IM porque las escribía en un estilo que aprendí de padre, además sabía que si él las identificaba rápidamente me buscaría o por lo menos se haría cargo del caso, y en el momento en el que supiera que él se haría cargo del caso yo lo buscaría y me vengaría de él además de saber de sus razones de su traición. Esa es la razón de mis marcas. Durante los años desarrollé otros quirks gracias al otro Kirk, el contacto dimensional te permite usar los quirks de personas muertas, es por eso que tienes visiones con personas desconocidas, porque usas los dones de difuntos. El pecoso se encontraba sentado en una silla con la mirada baja, su cabellera cubría sus ojos y el aire estaba tenso, era mucho que digerir en un instante, todo lo que ella había pasado, más las acciones del pasado de su profesor, más saber que tenía una hermana, más la muerte de su amiga, sentía que su
cabeza explotaría en algún momento. Jam, ¿no dirás nada? Izuku, Jam, dime, ¿qué piensas hacer Ao? Izuku, interrumpiendo, entonces, ¿buscas la paz por medio de la violencia? Jam, ¿sabes? Existen cientos de idiomas en este mundo, pero la sociedad solo entiende con violencia, solo hace alcanzar la paz. Izuku, le quitaste más vida a una persona inocente, una vida inocente. Shoto, Izuku, cálmate, no caigas en sus provocaciones. Izuku, el hecho de haber sufrido todo eso no es motivo para asesinar. Jam, ellos tampoco tenían razón alguna de hacerme todo eso. ¿Dónde estuvieron todos aquellos buenos héroes cuando los necesité? Izuku, Jam, exacto, no existen. Ni siquiera ti, por más corazón bueno que tengas, un héroe no daña a quien ama ni a las personas, ¿no? Entonces dime, ¿por qué lastimaste a Momo creyendo que era una asesina? Izuku, TSK, ¿cómo sabes eso? Jam, no cambies la conversación, si los héroes no dañan, entonces ¿por qué la dañaste a ella? ¿A cuántas personas no has dañado con tus estupideces? Tu amiga a la peli violeta murió por tu simple presencia, Momo, a ella la confundiste conmigo, ja, ¿qué hay de los demás? Habrá más problemas ya que salgas. Izuku, cállate. Solo te excusas con eso tus acciones. Jam, los héroes no existen, entiéndelo. Izuku, nosotros somos diferentes, jamás haríamos cosas así, nosotros realmente no preocupanos por otros. Jam, el error ha hablado, jaja. Eres un error, y eso es lo que debe ser eliminado primero. Momo, tranquilo Izuku, solo te está provocando, ella. Jam, sí, calma a tu novio, por cierto, Momo, si no hubiera sido por tu culpa, quizás en este momento estaría hablando con Isashi, en tu historial también tienes muertes, heroína. Momo, Jam, ¿qué es esta presión en el aire? Shoto, tus acciones son muy irónicas o más bien, Yarima, sin embargo, el pasado ya fue, ahora pagarás tus propios pecados. Jam, jaja, ¿eso creen? Bueno, fue un gusto hablar con ustedes, oye, hermano, algún día volveremos a vernos de nuevo, espero puedas con todo sobre tus hombros, muerte, errores, culpa, desilusión, tristeza, quiero verte sufrir para ese entonces. Izuku, ¿de qué hablas, maldita? Jam, señoras y señores, gracias por su atención, Kurohiri haz los honores. Un portal de grandes dimensiones apareció detrás de la Ojirubi, de este salió un gnomo que quitó rápidamente ataduras y las esposas. Jam, nos vemos. El pecoso rompió el vidrio que lo separaba de ella para poder dar un golpe, sin embargo, el portal se cerró antes de que pudiese hacer algo. Aizawa, se escaparon. Izuku, mierda. Shoto, ya los teníamos. Había escapado, aquella asesina a la que habían buscado por mucho tiempo había escapado, rápidamente se le dio aviso a las autoridades de lo sucedido para que comenzaran las búsquedas de nuevo. Liga de Villanos. Por otro lado, la Liga de Villanos recuperó a uno de sus miembros más fuertes. Jam, gracias Shigaraki. Shigaraki, sea como sea, espero no hayas revelado nada de nuestros planes. Jam, seré una asesina pero no una simplona, por cierto, los arreglos del Dr. S tuvieron éxito, solo algún que otro fallo, pero está bien. Shigaraki, ve a descansar, estaremos fuera de servicio por algunos días. Jam, después de la destrucción que los Nomus causaron, créeme que nos merecemos por lo menos un descanso. El peliceleste solo asintió con la cabeza y se retiró en el bosque, por otro lado el Ojiazul fue con ella para platicar un momento. Davi, ¿y? Jam, ¿y qué? Davi, tu venganza, hablo de eso. Jam, oh eso, aún no, eso lleva tiempo, quiero que sufra lentamente, no física, sino mental y moralmente. Davi, en otras palabras. Jam, le dije que es mi hermano y un resumen rápido de mi pasado, comienzan a caminar, destruí su mente un poco, pero aún no sufre mucho, en este momento debe estar aborrecido a su maestro y a Isashi. Davi, ¿y qué sigue después entonces? Jam, más sufrimiento, pero no lo causaré yo, será alguien más. El trío llegó a la UA, todos sus compañeros se encontraban reunidos en la sala, estos no sabían la razón, hasta que entraron y un rubio los vio entrar. Kaminari, Midoriya. Izuku, Kaminari. El rubio se acercó al trío y golpeó en la cara al peliverde. Momo, ¿qué te sucede Kaminari? Kaminari, silencio. Midoriya, ¿por qué no la protegiste? El rubio lo volvió a golpear en el suelo y después lo pateó en el abdomen. Kaminari, con lágrimas en los ojos, ¿por qué mierda no la protegiste? Pudiste haberla salvado. Izuku, escúchame, Kaminari, se supone que ella era una de tus mejores amigas, pudiste haberla salvado, idiota.
Ella murió por tu culpa. Kyoka está muerta por tu puta culpa. La azabache no resistió más los gritos y su única reacción fue golpear en el rostro al rubio. Al suceder esto, el bicolor la detuvo para no continuar. Momo. Tratamos de salvarla, pero no pudimos, entiéndelo. Kaminari. Endeavor ya nos lo dijo, Im te buscaba a ti. Tu simple presencia acabó con ella. Solo nos traes problemas. Díganme a quién buscaba Im. Kurishima. A Midoriyaya. Kaminari. Exacto, ¿a quién atacó Im? Mina. A Midoriyaya. Kaminari. ¿Y quién murió en vez de él? Tsuyu. Hirou. Kaminari. Exacto, tu simple presencia ha traído muchos problemas Deku. Izuku. Oigan tranquilos, sé que ella me buscaba a mí, pero nunca quise que estas cosas pasaran, créanme. Perdónenme si les traigo pro. Kaminari. Aunque te perdonemos, eso no trae a Kyoka a la vida. Te odio Midoriya, te odio. El rubio pasó entre sus compañeros y se retiró a su habitación. Los presentes simplemente se quedaron con la cabeza baja al no saber qué decir ante la situación, por lo menos un momento. Nathan. Entonces, si Deku no hubiera estado aquí, Kyoka no hubiera muerto, ¿no? Las miradas se dirigieron hacia el peliblanco, quien se encontraba en un rincón mirando los hechos. Nathan. Quiero decir, pongamos las cartas en la mesa. Im casi asesina a Momo, casi acaba con muchos de ustedes el día que atacó la UA junto a otro miembro de la liga. Ese día Im atacó directamente a Deku, ¿no? Entonces ¿por qué atacaría a la UA si no fuese por Deku? ¿Tiene sentido, cierto? Atacó solo por Deku. Momo. Nathan, basta, este no es el momento. Nathan. No digo nada, solo les puse las cartas sobre la mesa, ustedes sabrán qué hacer con ellas. Yo me largo. El albino abandonó la habitación dejando una atmósfera aún más pesada que la que ya se había creado con los anteriores hechos. Bakugou. Escuchen, antes de que digan o cometan alguna estupidez, recuerden que el nerd de Deku les ha salvado el culo a todos ustedes en muchas ocasiones, así que considérenlo antes de hacer algo. Me cuesta admitirlo, pero aquella vez que me raptó la liga de villanos, fue quien se detuvo a ayudar a Yaoyorozu del peligro. El primer día de clases se lanzó contra el Nomu, derrotó a Muscular, enfrentó en varias ocasiones a Im, y finalmente ayer ayudó más que ustedes en los rescates. Izuku. Kacchan. Bakugou. Cállate Deku, no malinterpretes, solo digo la verdad, es elección de ustedes pensar lo que quieran, yo también solo puse las cartas sobre la mesa, yo también me retiro, malditos extras. El Pelisenizo también abandonó el cuarto, el Oesiso se sentó en el sofá por un rato, esperando más respuestas de sus compañeros. Sin embargo, nadie dijo nada, las opiniones estaban divididas, algunos creían que el Peliverde traía muchos problemas, pero al mismo tiempo había quienes consideraban todas las buenas acciones que él había hecho. Mina. Saben, los aprecio mucho a ustedes tres, pero Hirou era una gran amiga para mí, y ya no está por culpa de una venganza en la que no tenemos nada que ver, y si las cosas serán así, prefiero alejarme de ustedes. La peligrosa dejó la habitación y salió al patio a pensar, los demás se miraban unos con otros e intercambiaban opiniones en silencio, la televisión estaba encendida por lo que muchos de ellos prefirieron no pensar en eso y ver la tele. Reportera, el día de ayer fue el ataque de criaturas extrañas en nuestra ciudad y ciudades vecinas, autoridades estiman que las pérdidas fueron muy altas, muchos negocios no podrán seguir funcionando por este año, pues no hay recursos económicos suficientes como para levantar esos negocios. Por otra parte, tenemos la noticia de que la asesina internacional más bien conocida como Im, fue arrestada el día de ayer pero que por alguna extraña razón escapó de las autoridades el día de hoy. Parece broma pero así son los hechos. Kirishima. Entonces, si Im escapó, estamos en peligro. ¿No lo crees, Uraraka? Uraraka. Bueno, yo no lo sé, es que, quizás sí, pero podemos combatirla. Kirishima. Vamos, di la verdad. Tú también tienes miedo. El azote de una puerta interrumpió la conversación, la albina Miruko llegó y entró violentamente al cuarto. Miruko. Izuku, Momo. Momo. Miruko, ¿por qué estás así? Miruko. Tenemos grandes problemas. Izuku. ¿Problemas? Miruko. Se trata de Eri. Se encuentra muy grave en el hospital. Capítulo 52. Problema tras problema. Muchas cosas pasaron por la mente del Peliverde. ¿Qué le sucedió a Eri? Esa era la principal pregunta que retumbó en su cabeza. Izuku. Tenemos que ir ahora. Miruko.
Solo síganme. La albina guió al par hasta aquel hospital en el que la pequeña peliblanca estaba. Mientras estos avanzaban lograron notar cómo muchas partes de la ciudad estaban destruidas debido al ataque. Aún así, su prioridad era Eri. Minutos más tarde llegaron al hospital, preguntaron dónde se encontraba la infante, recibieron información, y finalmente fueron hasta donde la pequeña se recuperaba. Antes de entrar un médico salió de la habitación, por lo que hablaron directamente con él. Izuku. Doctor. ¿Cómo está Eri? Doctor. ¿Y tú eres? Miruko. Es alumno mío, heroína Miruko del top 10 aquí, necesitamos que nos dé información de la niña. Doctor. Bueno, es algo complicado pero... yo se los diré. Al trío dirigió las miradas a donde provenía la desconocida voz. Un joven rubio de ojos azules salió de entre las sombras. Se trataba del ex héroe Emilion. Había muchas dudas en el aire, pero esperaban que todas se resolvieran. Mirio. Hola Midoriyaya. Izuku. Mirio, ¿qué le sucedió a Eri? Mirio. Hace algunas horas el señor Yaoyorozu me pidió que cuidara de ella porque él iría a revisar sus edificios. Además yo era el único con contactos de héroes en caso de que algo sucediera. Bueno, la cosa es que cuando fui por Eri ella dijo que tenía un pequeño dolor en su cuello. Más tarde ese dolor comenzó a empeorar y decidí traerla aquí. Doctor. Y fue una muy buena decisión por parte del joven. Él me dio información sobre el pasado de la niña y creo que ya entendimos las razones de su dolor. Momo. Entonces ¿qué tiene Eri? Doctor. Vengan, vamos a mi consultorio, ahí les explicaré. Los adultos avanzaron, el peliverde se quedó unos momentos mirando por la ventana a la niña que se encontraba acostada en una cama. Sus ojos de la infante estaban cerrados y su pequeño cuerpo parecía estar muy cansado. La azabache notó al pecoso, esta lo tomó de la mano y lo miró a los ojos. Momo. Todo estará bien, ven, vamos con el médico. Izuku. Eso espero, vamos. Una vez en el consultorio el médico sacó un par de radiografías de la albina, las puso a contraluz y comenzó a explicar las razones. Doctor. Bien, el joven Togata me platicó sobre el pasado de la niña, y yo junto a un neurólogo encontramos algo inusual en el cráneo, cerebro y columna de la niña. La última vez que su padre o lo que sea la rearmó cometió un error del que no se percataron, señala la radiografía. Aquí, entre la columna y cráneo, la parte que une a ambas partes está mal reconstruida, igualmente la parte alta de la columna está en una muy mala posición. Miruko. ¿Pero pueden hacer algo para arreglarlo? Doctor. Sí, sin embargo es una cirugía de alto riesgo. Escuchen, la columna está en una mala posición, esa posición está presionando venas y nervios importantes que están directamente conectados al cerebro. Es una cirugía complicada sobre todo por el riesgo que esta conlleva. Momo. ¿Qué tan altas son las probabilidades de que llegue a salir todo bien? Doctor. No mentiré, alrededor del 40%, existen muchas cosas que pueden salir mal durante el trabajo, es muy riesgoso. Otra cosa que es importante mencionar es que la niña tiene totalmente prohibido usar su Kirk, como ustedes saben es uno de acumulación y lastimosamente descubrimos que antes de que su poder llegue a su cuerno pasa precisamente por la misma área en donde está el problema. Ella no había tenido problemas antes porque el desplazamiento de su columna era lento, pero la última vez que lo usó fue el detonante para esto. Izuku. Es muy riesgoso entonces. Doctor. Incluso si todo sale bien, ella tendrá prohibido usar su Kirk por alrededor de un año o quizás más porque existe la posibilidad de que tenga inflamación en su cerebro o que vuelva a desacomodarse su columna. Mirio. Es una decisión complicada. ¿De cuánto dinero hablamos? Doctor. Varias decenas de miles de dólares. Miruko. Mierda, eso es mucho. Momo. Por el dinero no se preocupen, creo que mi familia podría encargarse de eso. Lo preocupante aquí es el riesgo de fallo en la cirugía. Doctor. No solo eso, sino que no podemos operarla en esta ciudad, por los destrozos actuales y el tenso ambiente. Es muy peligroso practicarle la cirugía aquí, es mejor hacerla en alguna otra ciudad lejana. Miruko. Momo, ¿puedes hablar con tus padres sobre el dinero? Momo. Claro que sí. Miruko. Tomaremos el riesgo. Izuku. Sí, todo sea por su bienestar. Mirio. ¿No creen que es muy apresurado? Izuku. Si se trata de la salud de mi hija eso no importa, es mejor tomar riesgos que dejarlo así. Mirio. Doctor. Entonces, ¿quién firmará los documentos de concientización? Miruko. Lo haré yo, pero tengo que hablar con alguien primero, ahora regreso. La albina mayor salió del consultorio para encontrarse con la azabache quien hacía una llamada. Izuku. ¿Podemos pasar a verla? Doctor. Claro, solo traten de no alterarla.
Izuku. Entendido. El pecoso y el rubio entraron a la habitación en donde la infante se encontraba descansando. La pequeña albina abrió los ojos lentamente y miró a su figura paterna. Eri. K.P. Izuku. SHHH, tranquila, sigue durmiendo. La albina cerró sus ojos de nuevo para lentamente quedar dormida de nuevo. Hubo un gran silencio en la habitación por lo que el rubio decidió hablar. Mirio. Lo siento. Izuku. Lo siento. Mirio. Sí, hoy me enteré de lo de Hirou. Izuku. No es nada, supongo que en algún momento tenía que pasar. Mirio. Espero y puedan detener a Amy y hacerla pagar por sus actos. Izuku. Lo haremos, la detendremos y pagará por todas las vidas que arrebató. Mirio. Oye, tengo que dejarte, tengo que hacer algunas cosas con mis padres, nos vemos, comuníquense conmigo por cualquier cosa. Izuku. Entiendo. El rubio dejó la habitación dejando solo al pecoso, quien miraba el delicado rostro de su hija adoptiva. Instantes después la pelinegra le puso sus manos en sus hombros y se sentó por un lado de él. Momo. Miruko está hablando con mis padres, dependiendo de lo que digan es lo que sucederá. Ambos quedaron en silencio por un lado de la cama, esperando a que el otro dijera algo. Izuku. Tengo miedo de que salga algo mal en la cirugía. Ya no quiero perder a nadie más. Momo. Le pone la mano en el hombro, todo saldrá bien, mis padres aceptarán pagar la cirugía y pagarán también a los mejores doctores. Izuku. Tocándole suavemente el rostro a la albina, esperemos que sean buenos doctores. Instantes después la albina mayor y el padre de la azabache entraron al cuarto para hablar con los jóvenes. Ryusaki. Momo, Izuku, yo pagaré la cirugía, también me haré cargo de las cosas que sucedan, iré a hablar con el médico sobre el lugar, fecha y precios, ustedes estén tranquilos. Miruko. Los tengo que dejar, Endeavor ha convocado una reunión de inmediato, no sé de qué se trate pero llamó a Top 10 y otros héroes, ustedes dos mejor salgan de aquí y den un paseo o distraíganse un rato, han pasado muchas cosas. Ambos adultos fueron a sus correspondientes negocios mientras que el par salió a dar una caminata a la playa. Ambos estuvieron en silencio por un rato, hasta que Pecoso rompió el silencio. Izuku. Entonces, ¿qué tal te va con Nathan? Momo. ¿De qué hablas? Izuku. Quiero decir, ustedes son pareja, ¿no? Momo. PFF, claro que no, bueno en el pasado él y yo sí fuimos algo más que amigos, pero ahora las cosas son diferentes, me di cuenta que lo que yo sentía por él eran solo admiración y agradecimiento. Izuku. Ese hijo de perra me mintió entonces. Lo siento, pensé que ustedes andaban juntos, entonces, ¿no hay nadie en ese corazón? Momo. Quizás. Reunión de héroes profesionales. El tipo 10 de héroes junto a otros héroes locales e involucrados se encontraban en la agencia de Endeavor. Razón desconocida por el momento. Endeavor. Escuchen, probablemente se estén preguntando el porqué de esta reunión. Aux se infiltró por un tiempo en la liga. Aux. Yo les explicaré. Miruko. Tienes agallas. Aux. Bueno, la cosa es, hace un tiempo yo junto a el rubio ex-héroe Lemillion entró a la reunión llamando la atención de todos. Aux. Sí, Lemillion y yo nos infiltrados en los terrenos de la Liga de Villanos. Wash. ¿No te parece algo imprudente meter en esto a un civil? Aux. Al principio sí, pero él fue de mucha ayuda, como les explicaba, tenemos el presentimiento de que algo grande, algo muy grande sucederá en estos próximos días, pone fotos y documenta en la mesa, hay un área de los terrenos de la liga en las que tienen armas militares de alto calibre. Miruko. ¿Armas? Mirio. Y no solo eso, encontramos documentos de villanos que han estado siendo muy buscados durante estos últimos 5 años, 300 villanos para ser más específicos, ellos estaban en una lista con el nombre de Ejército de Liberación, están tramando algo muy peligroso. Aux. Eso no es todo, estuve estos días dando vueltas en las cárceles del país y en todas ellas hay algo que me inquieta mucho. Endeavor. ¿De qué se trata? Mirio. En todas las cárceles se está hablando de una fuga masiva en todo el país. Los murmullos en toda la sala no se hicieron esperar, pues no era cualquier cosa la que se comentaba. Aux. No sabemos cuándo ni cómo, pero estamos seguros de algo, y es que, pone unas fotos en la mesa, All for One está detrás de todo esto. El ex símbolo de la paz se paró abruptamente al oír eso. All Migs. ¿Cómo puede ser eso posible? Mirio. En estos días se le ha visto y escuado decir cosas en voz baja como si no quisiese que lo vieran, también ha tenido algunos problemas en las cámaras que lo vigilan. Aux. Además, a Shigaraki se le vio por última vez en las calles de Tokio hace 2 días, hablaba con un hombre alto de pelo largo y blanco, desconocemos su procedencia e identidad. Mirio.
y Midabi se les vio por última vez ayer después de que ella escapara. Estaban en un barrio cerca de una farmacéutica con desechos químicos, y Miko Toga, ella ha asesinado a varias personas y ha recolectado sangre. Overhaul, a él se la ha visto muy inquieto y sospechoso estos días. Sea lo que sea que esté sucediendo en Tartarus o en el país, debemos poner las manos a la obra. Endeavor, deberíamos investigar en todas las prisiones y aumentar la seguridad. Aux. Un momento, hay algo que quiero decir antes de hacer un plan o algo. Aizawa. Adelante, dilo. Aux. Recientemente Aizawa perdió a uno de sus alumnos, Kyoka Hiro para ser más exacto. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con lo que está sucediendo? Bueno, la respuesta es, los alumnos de la UA, Shiketsu y otras academias siguen atrapados en un sueño de fantasía. Todos ellos creen que ser héroe es desfilar con un hermoso traje en las calles para que la gente se sienta segura, pero no es así. El día de ayer la UA perdió a una alumna, murió haciendo su trabajo. Esa es la realidad. Día tras día héroes mueren cumpliendo sus trabajos. Aizawa. Ve directo al punto. Aux. Muy bien, lo que quiero decir es, imaginen una fuga masiva en la cárcel es algo que no sea suficiente de tener solo con los héroes actuales. En ese hipotético caso necesitaríamos de más ayuda. ¿Y dónde hay más héroes? Exacto, en las academias. Ellos no han terminado su formación, pero, si ellos entraron a las academias es por el querer ayudar a los demás. Hasta el momento los hemos tenido guardados en una burbuja alejada de la verdad. Es hora de que ellos entiendan de que el camino que han elegido no es siempre de color de rosa. Deben abrir sus ojos y enfrentar a la realidad de que ellos pueden morir en cualquier instante. Haciendo su labor deben estar preparados para cualquier cosa que suceda, y quiero decir que, a partir de ahora involucremos a todos los alumnos de las academias en estos asuntos, para que vean la cruda realidad de ser un héroe. Ellos son lo que guiarán el mañana, y deben saber a dónde se dirigen. Ayer perdimos a una joven promesa, pero mañana quizás perdamos 2, 3, 5, 10 o quizás más de ellos solo porque no supieron actuar a tiempo por no conocer la verdad. En caso de alguna guerra contra los villanos, los necesitaríamos a ellos. Endeavor. ¿Estás diciendo que? Aux. Sí, abrirles la mente y decirles que en cualquier momento podrían morir, decirles que la felicidad de la sociedad requiere de sacrificios. Involucremos a Shiketsu, UA, y las otras academias en estos eventos. Suena cruel, pero es completamente necesario. Aizawa. No me había percatado de que es una realidad de la que no hemos hablado con ellos. Fagum. Pero al hablar con ellos es también hablar con los padres, ¿no? Aux. Así es, deben ser conscientes de que a sus hijos les podría pasar cualquier cosa. Olmidos. Es cruel, pero real. Dennesu. Hablaré con los padres en una reunión sobre eso. Miruko. ¿No creen que estamos exagerando? ¿No creen que arriesgamos a los jóvenes? Endeavor. Ellos debieron ser conscientes desde el primer día que entraron a las academias. Aux. Entonces, hablen con todos ellos, hagan que ellos entiendan lo que está por venir y lo que podría pasar. Miruko. Entonces hablaré con los alumnos. Aizawa. Haré lo mismo. Endeavor. Bien, entonces una vez dicho esto, comencemos a planear algo. De regreso a la playa, el Peliverde y la Azabache se encontraban platicando sobre algunos temas de lo sucedido en estos días. Había cosas que eran dolorosas de decir, peor necesarias de decir. Momo. Pero no sabía que Yam tuvo esa conexión con el señor Morgan. Izuku. Si Emore estuviste cerca de ella que hasta de miedo. Momo. Oye, ¿y qué piensas sobre lo de que Yarima es tu hermana? Izuku. Apretando los puños, estoy enojado, triste, arrepentido y confundido. Solo quiero saber las razones por las que mi padre hizo eso, la razón de por qué engañó a mi madre o a esa mujer. Triste porque Yarima era un alma que pudo haber sido salvada de la villanía. Momo. Sé que es algo muy fuerte y difícil de digerir, pero estoy segura de que todo debe tener una razón. Izuku. Espero ver al fantasma de mi padre y que me explique todo. Una vez más hubo silencio entre ambos, y al mismo tiempo se conectaron en un pensamiento. Izuku. Aún así, Yarima ha cometido muchos delitos, y deberá pagar por ellos. Momo. Sobre todo porque me arrebató la vida a Kyoka. Izuku. Sí, sobre todo por eso. Momo. ¿Crees que podamos atraparla? Izuku. No, no lo creo, estoy seguro de que Asu será, te lo prometo. Momo. ¿Me lo prometes? Izuku. Sí, te lo prometo con el corazón. Academia UA. Cierto peliblanco se encontraba en su cuarto mirándola a la televisión hasta que recibió una llamada. Nathan, hola. ¿Estás dentro? Nathan, ¿segura? Sí, Shigaraki aceptó. Nathan, perfecto. Haz lo que quieras en estos momentos, en la noche iremos por ti, despídete de todos si así lo quieres. Nathan, muy bien.
El albino colgó aquella llamada, tomó una maleta en donde llevaba un traje y una bolsa médica en donde llevaba una vacuna misteriosa. Nathan. Lo que hay que hacer por un mundo mejor. Tomó la maleta y la bolsa para después dirigirse a un hospital. Mientras caminaba veía toda la destrucción de los Nomus y notó que lentamente las personas comenzaban a salir para restaurar la ciudad. Nathan. Hace días que descubrí que el hospital tiene cámaras sin micrófono, así que tendré que solo buscar los puntos ciegos de las cámaras. El peliblanco llegó a un hospital, entró y en recepción preguntó por Morgan Goldman, la enfermera presente le dio el número de habitación y este subió hasta ahí, llegó frente a la puerta, la abrió y encontró a su padre conectado a un respirador artificial. Nathan. Hola, padre. Morgan. Nathan, hijo, creí que no vendrías. Nathan. Pues no quería, pero vine a despedirme. Morgan. ¿Despedirte? Nathan. Así es, pero primero déjame ponerte en contexto. Morgan. Nathan. Hace años me pusiste a entrenar con maestros expertos en distintas artes del combate, boxeo, defensa personal, artes marciales mixtas, lucha libre y un etcétera más. Morgan. Ve al punto. Nathan. Dime, ¿a dónde me mandaste cuando terminé mis entrenamientos? Morgan. A las fuerzas militares especiales. Nathan. Exacto, ¿y sabes cuántas personas tuve que matar por ir a esas guerras? Morgan. Alrededor de 80 personas. Nathan. Exacto, ¿ahora yo quería ir a esas guerras? Morgan. No, yo te obligué. Nathan. A este punto ya deberías saber hacia dónde va esta conversación. Morgan. No me faltes al respeto así. Nathan. En ningún momento te he faltado al respeto, solo digo las verdades. ¿Por qué me mandaste a la guerra? Dímelo. Morgan. Porque quería que la familia ganara reputación también en la milicia. Nathan. Muy bien, ¿qué beneficios traería eso para ti? Morgan. Dinero. Nathan. Perfecto, ya lo dijiste, hace tiempo que yo padre mío tuvimos una conversación sobre el mundo que yo quería formar, nunca me comprendiste y te daban igual mis sueños, pero un día conocí a unas personas que querían algo como yo. Morgan. ¿Qué tratas de decir? Nathan. Te lo diré, quiero crear un mundo perfecto, sin guerras, sin política, sin religiones, un mundo donde todos paguen sus errores y en donde yo gobierne para mantener el orden. Siempre dijiste que me rindiera con ese sueño. En mi mundo ideal las personas que se preocupan por el dinero antes que de la gente son las primeras en desaparecer, y sabes que tú eres parte de esas personas. Permíteme despedirme de la manera más honorable, en mi mundo las personas como tú no tienen lugar, una vez que haga lo que estoy a punto de hacer, me uniré a la Liga de Villanos, y mi plan del mundo perfecto comenzará. Morgan. Estás loco. Nathan. Siéntete orgulloso de ser el primer error en desaparecer de mi mundo padre, personas como tú son las que el mundo menos necesita. ¿Quieres agua? En el momento en el que hizo aquella pregunta uno de sus clones fue a donde la jarra bloqueando la mirada de las cámaras para que el original sacara una jeringa con la que puso un extraño líquido en el suero que estaba conectado a las venas de su padre. Nathan. Una vez que este líquido entre en contacto con tu sangre morirás en algunos minutos, no habrá rastro de eso una vez que mueras porque se diluye cuando la sangre deja de fluir. Morgan. Hijo espera, no lo hagas, détenlo, te prometo que ya no me preocuparé por el dinero ni nada, déjame vivir. Nathan. Tu tiempo se acabó padre, lo hecho está, 10 segundos. Morgan. Espera. Nathan. 9. 8. 7. 6. Morgan. ¡No! Nathan. 5. 4. 3. 2. 1. Adiós querido padre, púdrete en el infierno. Aquel hombre cerró los ojos lentamente, su cuerpo dejó de moverse pero aún seguía sus latidos de su corazón. El peliblanco menor agarró sus cosas para comenzar a caminar por las pequeñas avenidas, mientras avanzaba alcanzó a ver a la pequeña Eri y al señor Ryusaki en una habitación, este se detuvo un momento y miró a la pequeña. Nathan. Es la mocosa que el idiota de Deku y Momo salvaron, ¿qué le sucederá? Antes de que abriera la puerta su celular comenzó a sonar, este salió del edificio y fue a un callejón donde nadie lo viera, en un sitio abandonado. Nathan. Yarima, ya puedes salir. Un portal se abrió frente al joven y de este una chica pelinegra con una máscara de gases salió. Jam. Vaya, creí que tardaría más. Nathan. No, terminé mi asunto muy pronto. Jam. Escucha, una vez que te unas a la Liga de Villanos o más bien a mí o lo que sea, tienes que estar consciente de que no hay vuelta atrás, una vez dentro tu vida cambiará totalmente y tendrás que estás en disposición en cualquier momento. Nathan. Créeme que ya quería unirme. Jam. Perfecto, bienvenido, Goldman. Nathan Akaoberone. Le da la mano. Nathan.
Gracias por la cálida bienvenida, Midoriya Yarima Akaim. Jam. Entra, Shigaraki te espera dentro. El joven entró al portal, este se cerró lentamente dejando solamente en el suelo su celular. La tarde llegó y los preparativos para el funeral de la peli violeta estaban listos, todos vestían de negro, personal de la UA, compañeros, amigos, conocidos etc. Todos ellos se encontraban en un cementerio, la madre de la chica se acercó al ataúd para colocar su foto. Hubo el minuto de silencio en donde los sollozos de sus padres eran lo único que podía ser escuchado, por otro lado sus amigos, el resto del quinteto, se encontraban frente al ataúd. Momo se acercó y colocó una flor de color rojo. El pecoso miró como la azabache se caía a pedazos, sentía como si el corazón de la persona que amaba se cayera a pedazos, este se acercó a ella y la abrazó. El bicolor se acercó a los padres de la peli violeta para tratar de consolarlos, las familias Midoriya, Yaoyorozu, Todoroki y Shield se encontraban también presentes, uno a uno se acercaron para decir unas palabras frente al ataúd. Momo. Una vez un hombre sabio dijo, quiero morir de la manera más honorable posible haciendo lo que a mí me gusta, salvar a los demás. Kyoka se fue de nuestro lado, se fue habiendo ayudado a mucha gente en el pasado, gente que debe estar muy agradecida por sus heroicos actos, pero las cosas no terminan aquí, aún queda mucho camino que recorrer. Ella no pudo llegar al día de nuestra graduación, ni ser heroína profesional, pero siempre, siempre estará en nuestros corazones acompañándonos en cada momento de nuestras carreras. Ella fue una gran amiga desde que éramos tan solo niños, por eso, el día de hoy nos despedimos de una gran persona, de una persona con el corazón más puro que he conocido, hablo de Kyoka Hirou, mi mejor amiga. Después de hablar un rato la azabache, regresó a su lugar para que el bicolor pudiese hablar. Shoto. Un día, le pregunté a Kyoka la razón por la que quería entrar a la UA, ella respondió, quiero ayudar a tantas personas como pueda que estén en riesgo, quiero ser quien los salve a todos ellos, quiero combatir el mal junto a mis amigos. Esas palabras se quedarán grabadas en mi memoria, porque lo que dijo eran tan sinceras que no podía haber algo más puro. Se fue una más, está en un lugar mejor, ahora nos queda seguir luchando. El bicolor bajó y más personas siguieron subiendo al balcón para dar sus palabras de despedida. Llegó el turno del peliverde, subió, aclaró su garganta y comenzó a vocalizar. Izuku. Si Kyola me viera con lágrimas en los ojos en estos momentos, probablemente ya me hubiera golpeado y me hubiera dicho todo estará bien. Ella siempre quiso hacer el bien desde que éramos muy pequeños, lamentablemente no pude hacer nada para salvarla. Al día de hoy crímenes siguen siendo cometidos en todas partes del mundo, entre ellos ella le arrebató la vida, pero juro que algún día vengaré su muerte, pero ahora, solo puedo mantenerla viva en mi memoria, mientras recordemos todo lo que ella hizo alguna vez, seguirá viva en nuestras mentes y corazones. Una vez terminada esas palabras, sus padres dieron un último discurso con todo su dolor en sus almas. Minutos más tarde llegó el momento del entierro, bajaron el ataúd hasta aquel profundo agujero y mientras le daban palabras de despedida otras personas lanzaban tierra al ataúd para lentamente irle cubriendo con la madre tierra. Los últimos destellos del sol comenzaron a caer. El pecoso miró al horizonte y notó una corta cabellera pelivioleta, este se alarmó y dejó a los demás sin que se dieran cuenta. Llegó a un pequeño llano en donde estaba la pelivioleta. Esta lo miró a los ojos, el pecoso estiró su mano para tocarla por última vez, la chica se acercó a él y lo abrazó, el peliverde sintió una calidez inexplicable, miró a la chica a los ojos, esta le regresó la mirada. Izuku. Kyoka. SHHH. Solo vine a despedirme por última vez. Izuku. Yo, prometo que te vengaré, pagará por todo. Kyoka. No te preocupes, ven. Ambos caminaron hasta donde las demás personas, el pecoso notó que nadie más podía verla a ella, la pelivioleta se acercó a donde Momo y la abrazó de frente, la azabache no regresó el abrazo por obvias razones, pero en vez de eso sintió una gran calidez. Kyoka. Cuídala Izuku, cuídala mucho, ella es especial. La pelivioleta se acercó al bicolor, este no pudo verla tampoco, también lo abrazó y al igual que la pelinegra sintió una gran calidez, así continuó hasta llegar con sus padres a los cuales abrazó sin que estos notaran su presencia, finalmente llegó a donde Kaminari, esta lo besó suavemente, el rubio solo sintió un roce en sus labios que provenían de la nada, entonces la pelivioleta regresó a ese pequeño llano, el pecoso la siguió sin que nadie lo notara, la chica se cargó un estuche de una guitarra con ella y un par de alas blancas salieron de su espalda. Kyoka. Mirando los últimos rayos del sol, ya es tarde, tengo que irme. Izuku. ¿Nos abandonarás? Kyoka. No los dejaré si me recuerdan siempre, además estaré viviendo en sus corazones, tal vez los vea en sus sueños o de alguna otra manera, por cierto, no cuentes todo lo que acabas de ver. Izuku. Adiós.
Kyoka, cuida de Momo, trata de que Shoto no haga estupideces y asegúrate de que encuentra una novia, jaja. La chica regresó y abrazó al peliverde por última vez, esta se paró frente al sol, lentamente comenzó a agitar aquellas blancas alas de su espalda y emprendió vuelo. Kyoka, adiós, gracias por todos aquellos bellos momentos con ustedes. El pecoso solo agitó la mano en señal de despedida, la joven emprendió el vuelo dirigiéndose al horizonte en donde el sol se escondía, después de un rato se detuvo y comenzó a volar hacia el espacio. Finalmente una última lágrima recorrió la mejilla del pecoso. Narra Izuku. En el momento en el que me despedí de ella supe que las cosas no quedarían así, aún había muchas cosas por hacer, aún había cosas que teníamos que hacer y ciclos que teníamos que cerrar, esta historia aún no llega a su fin, sin embargo, lo único que puedo asegurar en este momento es que grandes cosas sucederán dentro de poco. Hay que dejar ir a las personas que murieron, pero siempre seguirán vivas en nuestros corazones mientras recordemos su existencia. Yo soy Izuku Midoriya Akadeku, esta historia no acaba, aún hay mucho que contar. Y la guerra, continúa.